vamos a sumergirnos en la evidencia del cambio climático, una evidencia que, como veremos, es contundente. Y para hacerlo nos basaremos directamente en los datos y análisis de una fuente de primer nivel, la NASA. La pregunta de partida es la del millón, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar tan seguros de que el cambio climático es real y está pasando? Bueno, pues vamos a ver que no es una cuestión de opinión o de creencias, sino un caso construido prueba a prueba, dato a dato. Antes de desplegar todas las pruebas, empecemos por la conclusión. Esta frase del IPCC, que es la mayor autoridad científica mundial sobre el clima, es demoledora. La palabra clave aquí es inequívoca, o sea, que no admite duda ni discusión. Nuestro objetivo hoy es entender por qué usan un lenguaje tan definitivo. Para construir ese caso y entenderlo bien, vamos a seguir este recorrido. Veremos 6 áreas de evidencia fundamentales, que cuando las juntas todas dibujan un retrato completísimo sin fisuras de lo que le está pasando a nuestro planeta. Venga, pues empezamos por el principio. En esta primera sección vamos a sentar las bases. Y el hecho fundamental es este. El calentamiento que estamos viviendo ahora no es parte de un ciclo natural que lleva miles de años. No. Es un fenómeno muy reciente, que arranca con la era industrial y está impulsado por la actividad humana. Esta certeza científica viene de 2 tipos de fuentes que además encajan como un guante. Por un lado tenemos los archivos naturales de la Tierra, como los núcleos de hielo o los anillos de los árboles, que nos cuentan la historia del clima del pasado. Y por otro, la precisión de la tecnología moderna, como los satélites. Lo potente es que ambas vías nos cuentan exactamente la misma historia. Pasemos entonces a ver esa historia que nos cuenta el planeta. Porque para darnos cuenta de lo excepcional que es la situación actual, primero necesitamos un poco de contexto. Es decir, ¿cómo era el clima de la Tierra antes de que empezáramos a influir en él a gran escala? Y este gráfico lo deja clarísimo. Lo que estamos viendo son 800.000 años de historia del CO2 en la atmósfera. Fijaos en el patrón. Son ciclos, subidas y bajadas que coinciden con las glaciaciones. Pero ahora, mirad al final del todo, a la derecha. Eso ya no es un ciclo, es una pared vertical, un disparo hacia arriba que no tiene precedentes en todo este larguísimo registro. Es que el punto clave no es solo que el clima cambie, sino la velocidad a la que lo está haciendo. El calentamiento natural que nos sacó de la última edad de hielo fue un proceso que duró milenios. El de ahora, como vemos, va unas 10 veces más rápido. El planeta no había experimentado un cambio tan brusco en muchísimo tiempo. Y si nos centramos solo en el gas responsable, el dióxido de carbono, la cifra es... bueno, es que es brutal. El CO2 que emitimos los humanos está aumentando unas 250 veces más rápido que el que liberó la naturaleza al final de la última glaciación. 250. Es una barbaridad. Bien, con ese contexto histórico tan claro, pasemos a la primera gran prueba de la era moderna, la temperatura. Es como si literalmente le estuviéramos tomando la fiebre a la Tierra. Y este es el dato principal. La temperatura media de todo el planeta ha subido aproximadamente 1 grado Celsius. A ver, puede que 1 grado no parezca mucho, pero para la media de un planeta entero representa una cantidad de energía extra atrapada en el sistema que es sencillamente inmensa. Y ojo, porque este calentamiento no ha sido gradual. Como se ven los datos, el calentón de verdad se ha producido muy recientemente, en las últimas 4 décadas. De hecho, los años más cálidos de los que tenemos registro han ocurrido todos en la última década. Es una aceleración en toda regla. Y claro, si el planeta tiene fiebre, ¿cuál es una de las consecuencias más visibles? Pues que el hielo se derrite. Vayamos a las zonas heladas del planeta, a la criosfera, para ver una de las respuestas más claras y directas a este calentamiento. 279.000 millones de toneladas. Es una cifra casi imposible de visualizar, pero representa la pérdida media de hielo cada año solo en Groenlandia entre 1993 y 2019. Es una hemorragia de hielo masiva y constante. Y no es un fenómeno aislado de Groenlandia. Como vemos, la Antártida también está perdiendo hielo a un ritmo de casi 150.000 millones de toneladas al año. Y si nos vamos a una escala más cercana, los glaciares de las montañas de todo el mundo, desde los Pirineos a los Andes, están en claro retroceso, se están encogiendo. Y la historia del deshielo continúa. El hielo que flota en el mar Ártico, que actúa como el gran reflector del planeta, como nuestro aire acondicionado natural, ha disminuido de forma drástica. Y pasa lo mismo con la capa de nieve en primavera en el hemisferio norte, que cada año dura menos. Venga, pasamos del hielo al agua. Los océanos. Son los grandes reguladores del clima de la Tierra y han estado absorbiendo la mayor parte del golpe casi en silencio. Pero ya están empezando a mostrar señales claras de estrés. 90%. Esta cifra es absolutamente fundamental para entender toda la historia.
La inmensa mayoría de toda esa energía extra que hemos atrapado con los gases no se ha quedado en el aire, sino que la han absorbido los océanos. Son la gran esponja de calor del planeta. Y claro, absorber toda esa energía tiene consecuencias directas y que podemos medir. Primero, el agua se calienta. Segundo, el nivel del mar sube por el deshielo y porque el agua caliente simplemente ocupa más espacio. Y tercero, al absorber más CO2, la propia química del océano cambia. Se ha vuelto un 30% más ácido. Bueno, hemos visto las pruebas. La temperatura sube, el hielo se funde, los océanos cambian. En esta última parte vamos a conectar todos estos síntomas con su causa, que la ciencia ha identificado sin lugar a dudas: la huella humana. El mecanismo es el famoso efecto invernadero. Y es importante entender que este efecto es natural y es bueno. Sin él, la Tierra sería una bola de hielo. El problema, como explica la diapositiva, es que nosotros, al añadir más gases de este tipo, hemos hecho que esa manta que envuelve la Tierra sea demasiado gruesa y ahora atrapa más calor de la cuenta. Y lo más fascinante es que esta ciencia no es nueva. La física básica de cómo el dióxido de carbono atrapa el calor se demostró por primera vez hace más de 150 años. Lo que ha cambiado no es la ciencia, es la cantidad de CO2 que hemos lanzado a la atmósfera. Y aquí llegamos al punto final, al porqué de esa certeza científica. No se trata de una única medida o de un solo estudio. Se trata de que tenemos muchísimas líneas de evidencia independientes, desde satélites, termómetros, núcleos de hielo, boyas en el océano, que apuntan exactamente a la misma conclusión. Todas las piezas del puzzle encajan. Eso, en ciencia, es la prueba definitiva. Así que ahí lo tenemos. La evidencia, como decía el IPCC, es inequívoca. La causa está más que establecida. La ciencia ha presentado su caso de forma abrumadora. La pregunta que nos queda en el aire y que nos interpela a todos es, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este veredicto?